El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. La enseñanza es el complemento. Se llama el precio de la restauración. Colosenses capítulo 1, verso 20. Y por medio de él, de Cristo, reconciliar, mediar consigo, lograr todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos como azotado, como herido y afligido de Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz. Cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por todo el mundo la gente dice que Dios es amor, que Dios es bueno, que es misericordioso. Pero también dicen que Dios no castiga a nadie, que todos vamos a ir al cielo, que el infierno no existe, que el juicio es para el diablo. Pero los que se expresan así solamente conocen una parte del carácter de Dios. Piensen esto: Dios juzgó al mundo antiguo con un diluvio. Solamente 8 personas se salvaron, los demás perecieron. 2, Dios juzgó a Sodoma y Gomorra. Solamente se salvó Lot por la intercesión de Abraham, porque era su sobrino, y comenzó a interceder por su vida delante de Dios. 3, Dios juzgó grandes imperios mundiales. Esos imperios antiguos no existen. Pero el juicio más grande que Dios tenía que hacer por la humanidad fue hecho sobre una persona, la persona de su Hijo Jesucristo en una cruz. ¿Sabe por qué? Porque en vez de juzgarnos y castigarnos a cada uno de nosotros, castigó a su Hijo Jesucristo para que ahora nosotros podamos acercarnos a Dios a través de Él, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y la Biblia declara acerca de la bondad de Dios, pero también habla de su justicia, del castigo del pecado. Por eso cuando Cristo venga por segunda vez, juzgará a los vivos y juzgará a los muertos. ¿Para qué? Para vindicar, para resarcir, desagraviar la santidad de Dios. Por eso es tan importante mantenernos en santidad, porque la recaída es peor. Uno puede actuar de la forma más ejemplar y sin embargo en medio de todo ser reincidente de corazón. Proverbios 14, 16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, pero el insensato es insolente y confiado. Estoy segura que muchos se lamentan de haber errado en el blanco, de haber abandonado la comunión con Dios, porque ese momento que abandonaron la comunión con Dios, ese fue el momento de su caída. Se enfriaron, se les nubló la vista, dejaron de ver claro y comenzaron a tropezar, comenzaron a tropezones.
¿Y cuál es la causa de esa recaída? Hay dos tipos de descarriados. Están los descarriados que nunca han hecho profesión de fe, de la fe cristiana. Son religiosos, se imaginan ellos que están camino al cielo, pero sus almas jamás pasaron a ser parte del cuerpo o del pueblo de Dios. No tienen convicción de pecado, sus conciencias nunca han sido aradas por el poder de la palabra y poco a poco se fueron deslizando de nuevo a su antigua manera de vivir, como dice segunda de Pedro capítulo 2, verso 22. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Fíjense que cuando el perro vomita, bota su vómito en un lugar y después de un rato o de un tiempo, de un lapso de tiempo, vuelve y se vuelve a comer su vómito. Entonces, ¿qué pasó? Se reafirman los viejos gustos y deseos y poco a poco se deslizan en la caída, porque su lavamiento fue superficial, no fueron transformados y cayeron de nuevo en el lodo del pecado. La otra clase son aquellos que han sido verdaderamente convertidos, eran pecadores merecedores del infierno, pero se arrepintieron, pusieron sus almas en las manos de Jesucristo y en su obra redentora creyeron. Y entonces sus pecados fueron perdonados y son ahora de Cristo. Ahora, lo doloroso es tener que decir que incluso estos pueden descarriarse, pueden enfriarse en su corazón, pueden caer en pecado. Porque Dios no se conforma con llevarnos a un estado primario, fundamental, básico de fe, sino que nos quiere llevar a un postrer, a un último, a un final estado donde vamos a ser más bendecidos, donde vamos a tener una relación con Él mejorada, una relación reparadora. Pero esto no ocurre de la noche a la mañana, es el resultado de un proceso. ¿Y qué es un proceso? Proceso es un conjunto o un encadenamiento de fenómenos asociados al ser humano o a la naturaleza humana. La palabra proceso se refiere de un modo general a la acción de ir hacia adelante. Un proceso de ir hacia adelante, no hacia atrás, sino hacia adelante. Proviene del latín processus, que significa avance, marcha, progreso, desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Llevarnos a un proceso de maduración que nosotros podamos vivir de una manera diferente. ¿Cómo nos va a llevar en ese proceso? Nos va a llevar en ese proceso a través de la palabra que va a ir transformando nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera aún de querer. Van a apasionarnos las cosas de Dios, van a agradarnos lo que a Él le agrada. Y entonces Él va a poder decir que cada uno de nosotros tenemos un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque lo que a Dios le agrada es lo mismo que nos agrada a nosotros. ¿Cuál es la forma más ligera de caída? De un porrazo. ¿Cuál es la forma más ligera? El enaltecimiento. Poner la confianza en uno mismo. Cuando uno pone su confianza en uno mismo, ya,
comenzó la decadencia espiritual. ¿Por qué? Porque nos tornamos insensatos y pensamos que las bendiciones que hemos recibido nos van a mantener siempre firmes sin una constante dependencia del dador de la bendición. Cero lectura, cero relación, cero comunión, camino al porrazo. Bien haríamos si recordamos a Nabucodonosor cómo se le subieron los humos. La Escritura dice que él llevó cautivo al pueblo de Israel a Babilonia. Pero Nabucodonosor pensaba que era su mano poderosa que lo había llevado hasta aquel lugar. Y un día dice que cuando él estaba mirando una de las maravillas más grandes del mundo antiguo, como eran los jardines colgantes de Babilonia, él decía, esta es la Babilonia que yo construí. No le daba a Dios gloria de nada. Y nadie tiene nada a menos que Dios se lo dé. Así que se le subieron los humos a este hombre. Se endiosó, creyendo que era su mano quien lo tenía en ese lugar de autoridad. Lo mismo sucede en lo espiritual. Y la única forma de ser preservado de la caída es la dependencia constante, momento a momento. Y así será, y así tiene que ser hasta el último segundo de nuestra vida. En otras palabras, en palabras sencillas, no tenemos nada que Dios no nos haya dado. Nada. Por eso el Señor dice, si quieren enorgullecerse, enorgullezcanse de conocerme, de saber que yo soy Dios y que fuera de mí no hay otro. No hay otro orgullo válido, porque todo lo que nosotros tenemos, Él nos lo ha dado. Entonces, olvidar esto y confiar en nosotros mismos es asegurarnos al fracaso y a la derrota. Y si un verdadero hijo de Dios recae, necesita ser salvo, vamos a ver qué dice la Escritura. Se puede contestar esta pregunta haciendo otra pregunta. Si un muchacho o una muchacha huye de su casa, ¿necesita que le hagan hijo de su padre otra vez? No. Desde luego que no. Puede que precise disciplina, castigo. Y cuando se arrepienta, necesitará perdón y restauración a su puesto en el círculo familiar. Pero el vínculo de la relación entre él y su padre es de tal naturaleza que ninguna mala conducta de su parte puede romper ese vínculo de paternidad. Ese vínculo se forma entre el creyente y Dios. Y es un vínculo eterno. Es Dios mismo quien lo ha constituido. Y como dice Eclesiastés 3:14, todo lo que Él hace será perpetuo. En primer lugar, lo ha salvado, la ha salvado a esa persona. En segundo lugar, lo ha hecho su hijo, su propio hijo. 3, lo selló con su espíritu. Y 4, le aseguró que no perecerá jamás. Ese hijo fue miembro del cuerpo de Cristo. Fue objeto de su amor. Tuvo cuidados especiales. ¿Dejó de ser hijo? No dejan de ser sus hijos, pues. Irá tropezando, irá llorando, irá sufriendo. Pero cuando vuelva,
¿Va a estar el Padre ahí? Cuando se arrepienta, ¿va a estar el Padre ahí? Va a estar el Padre ahí. Va a estar el Padre ahí. Eso es lo que enseña la parábola del Hijo Pródigo. ¿Qué significa ser borrado del libro de la vida? Apocalipsis 3:5 dice, el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En la ciudad de Sardis había algunos que habían escrito sus propios nombres en el libro de los vivientes. Tenían nombre de que vivían. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Eran creyentes o no eran creyentes? No eran creyentes. Tienes nombre de que vives, dice, y estás muerto. Porque si Dios escribe el nombre de quien quiera en el libro de la vida, y esa persona es vivificada por Dios mismo, si alguien toma el puesto de ser un viviente sin haber pasado de muerte a vida, es como si hubiera inscrito su nombre donde no tiene el derecho de estar. ¿Quién tiene que escribir nuestros nombres en el libro de la vida? En las páginas del libro de la vida, y todos estos nombres de los que Él no escriba y ellos se escriban, Dios puede borrarlos. Porque son los nombres no de los santos recaídos, sino de falsos profesantes carentes de vida. Si Él es el que escribe nuestro nombre, es porque nosotros pasamos de muerte a vida. Los que dicen soy, y Él no escribió su nombre, no pasaron de muerte a vida, siguen muertos. Por eso es que dice más arribita, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Fíjese que el apóstol Pablo temía que después de todo él pudiera llegar a ser reprobado. Primera de Corintios 9:27, decía Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, lo pongo en servicio, lo obligo a hacer. No sea que habiendo sido yo mismo heraldo para otros, vocero, trompeta de Dios para otros, yo mismo venga a ser eliminado, venga a ser reprobado, venga a ser descalificado. El cuerpo está siempre en oposición con el espíritu. El espíritu quiere orar y el cuerpo no quiere levantarse. El espíritu quiere que leemos la Biblia y el cuerpo quiere dormir una siesta más larga. Siempre hay una oposición, por eso decía Pablo, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Quiere decir, controlo mi cuerpo, lo domino mi cuerpo y lo pongo a hacer lo que tiene que hacer. ¿Por qué permite Dios que sus hijos recaigan? No se puede decir que recaemos con el permiso de Dios. Es cierto que Él tiene poder para guardarnos sin caída y lo dice la Escritura, ¿no es cierto? Que Dios tiene poder para guardarnos sin caída. Pero no es su forma de actuar ni su forma de tratarnos. Él tiene poder para guardarnos sin caída. Él ha puesto a disposición de nosotros todas las riquezas de su gracia y su poder, de modo que si nos descarriamos, si nos desviamos,
solamente podemos culparnos a nosotros mismos. Y Dios va a emplear nuestro fracaso, va a usar nuestras caídas para hacernos aprender la lección. Esa lección que somos tan lentos para aprender y mostrarnos también que nuestra debilidad e incompetencia nos hace fracasar. Cuando nosotros entendemos estas cosas, vamos a tener más cuidado. Vamos a preservarnos del tropiezo y de los extravíos. Porque Dios nos ha dado un Salvador viviente en el cielo para que sea nuestro grande y poderoso intercesor. Y Él conoce nuestras debilidades y conoce nuestras necesidades, porque Él mismo fue tentado en todo. Tenemos también el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros para que sea nuestra guía o nuestro guía, nuestro consolador, para hacer reales las cosas de Dios para nosotros y para controlarnos también. Tenemos también la palabra para actuar sobre la conciencia. Dios ha puesto en nosotros la conciencia. La conciencia es el fiscal de Dios dentro de nosotros. Cuando vamos a pecar, la conciencia se activa y dice, hey, luz roja, malo, malo, malo. ¿Y qué hace el que quiere pecar? Le pega un jornazo a esa luz y la quebra. ¡Pum! Se funde la luz. Entonces tenemos la palabra de Dios para actuar sobre la conciencia y para señalarnos el camino de la verdad. Entonces tenemos o un sinnúmero de recursos a nuestra disposición y no hay excusa para la recaída. Es solo cuando descuidamos la provisión maravillosa que Dios nos ha dado e intentamos andar con nuestro propio poder, ahí nos alcanza el desastre espiritual. Debemos aprender a distinguir entre aquel que persiste en el pecado y aquel que es sorprendido en alguna falta. Aunque el que es sorprendido en alguna falta también necesita restauración. Gálatas 6:1. Hermanos, dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo, no sea que también sean tentados. Por eso es que Dios nos habla de que hay gente reincidente de corazón. Tenemos aquí la iglesia de Éfeso. Muchos la consideraban una congregación modelo, la iglesia de Éfeso. Apocalipsis, capítulo 2, del verso 2 al 4. Yo conozco tus obras. A ver, piensa en sus obras, en sus propias obras. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. No puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado, ¿qué? Mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero el que escudriña los corazones tiene algo contra vos. ¿Qué es lo que él tiene? Una queja. ¿Cuál es la queja? Has dejado tu primer amor. Entonces, ¿está trabajando la persona? Está trabajando. El trabajo no vale nada porque no tiene un correcto amor para Dios. Has dejado tu primer amor.
Externamente era todo lo que se podía desear al ojo humano. Pero el amor de ellos por Cristo había dejado de arder en sus corazones. No había brillo en las pupilas. Ese ardor del primer amor hacia Él se había enfriado. ¿Y dónde se habían descarriado? ¿Afuera o adentro? Adentro. ¿Cuántos descarriados de corazón hay en la iglesia del Señor? Hay que confesar que esto es lo que les ha sucedido a muchos. Esto es lo que se ve, esto es lo que es evidente. La actividad y el celo en el servicio del Señor, incluso cuando todo va acompañado de una fidelidad rigorosa a la verdadera doctrina, no remedia el enfriamiento del primer amor. ¿Cómo puede ser restaurado un hijo de Dios recaído? Si se quiere una verdadera restauración, hay que llegar al fondo del propio pecado y del enfriamiento en presencia de Dios. No va a ser suficiente con una mera expresión de dolor y oración buscando el perdón. Debe haber un verdadero juicio propio y un seguimiento de los pasos tomados en el punto en que tuvo lugar el extravío. No basta con decir Dios perdóname, no basta. Porque no van a ser restaurados, no basta. Porque ya sabían que para vivir con Él tiene que haber una relación. Tiene que haber lectura de la palabra, tiene que haber comunión. Entonces, ese primer amor no se restaura así, perdóname Diosito, seguí nomás hijito. No se restaura así. En una ocasión vi un ratón en un cuarto. Salió el ratón. Cuando empezaron los gritos, el ratón se volvió a esconder a su cueva. Después de un rato volvió a salir y salió del mismo agujero de donde había salido antes. Y eso es lo que hace la gente. Exactamente lo mismo. Salen del agujero, se vuelven a meter. ¿Por qué? Porque les gusta ese lugar oscuro, fuera de la luz de la presencia del Salvador, lejos de la comunión de los santos. Vas a tener que salir de tu agujero donde te has metido. Vas a tener que remontar hasta la presencia de Dios, desde el lugar de tu extravío, y tendrás que acercarte a Dios y confesar todos tus malos pasos que te llevaron al agujero. Tenés que hacerlo con confianza, porque tu extravío, aunque increíble que parezca, no disminuyó el amor de Dios. Él nos ama a pesar de todo, pero vas a sufrir las consecuencias, las vas a sufrir. Y si no te arrepientes de verdad, no volverá el gozo a tu corazón. Y no tienes excusas del por qué te alejaste de Dios. Y ni siquiera lo intentes para excusarte. No hay que olvidar que el peor enemigo somos nosotros mismos. Así que confesá tu pecado para que tengas la certidumbre de que quedes perdonado. Porque la Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la restauración no llegará generalmente en forma repentina. Va a venir cuando tus pensamientos se vuelvan a centrar en Cristo. Entonces, el Espíritu Santo va a dirigir tus pensamientos a su amor. Y al estar con la atención puesta en Él, la bendición que anhelamos llegará de nuevo. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas.
y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.